todos, hoy les voy a hablar sobre un lugar que realmente sorprende por su historia, su arte y su ambiente. El Museo Convento de San Francisco y Catacumbas de Lima, uno de los espacios culturales más importantes del Perú. Este convento, ubicado en pleno centro histórico de Lima, es un espacio cultural porque aquí se conserva, investigan y difunden expresiones artísticas, religiosas e históricas que forman parte de la identidad peruana. Está bajo la gestión del Ministerio de Cultura y de la Orden Franciscana y fue inaugurado oficialmente como museo en 1968, aunque su historia comienza mucho antes, en el siglo XVI, cuando los franciscanos llegaron al Perú y construyeron este imponente conjunto religioso. Su arquitectura combina estilos barrocos y mudéjares, una mezcla de influencias españolas e islámicas. Esto se nota en los techos de madera tallada, los arcos de medio punto y las cúpulas geométricas. Todo fue pensado no solo para embellecer, sino también para resistir los sismos frecuentes en Lima. Estas características hacen que el convento sea considerado uno de los mejores ejemplos del arte virreinal peruano. El museo tiene una importante colección del arte religioso. Entre sus obras más conocidas está La Última Cena, una pintura que adapta la escena bíblica al contexto peruano, incorporando alimentos como el rocoto y el ají amarillo. También destacan las representaciones de la vida de San Francisco y el árbol genealógico de la Orden Franciscana. Estas piezas reflejan la mezcla de espiritualidad y cultura que caracteriza al arte colonial limeño. Pero sin duda uno de los mayores atractivos son las catacumbas, descubiertas en 1949. Fueron utilizadas como cementerio durante la época colonial. En sus pasadizos subterráneos se conservan miles de restos óseos organizados cuidadosamente, lo que convierte la visita en una experiencia única entre el respeto, la curiosidad y la historia. El museo también se preocupa por las conservaciones de su patrimonio. Las pinturas, los libros antiguos, los azulejos y los restos arqueológicos se mantienen en ambientes controlados, con iluminación suave y cuidados especiales para evitar su deterioro. En cuanto a su funcionamiento, el museo se financia principalmente con las entradas turísticas, donaciones y visitas guiadas, además del apoyo del Estado. La visita guiada es obligatoria y muy enriquecedora. También los guías explican cada detalle del lugar y su valor histórico. El recorrido incluye los claustros, la biblioteca, las salas de arte, los pasillos decorados con azulejos y por supuesto las catacumbas. Todo el espacio transmite una sensación de respeto y serenidad. La iluminación tenue, los aromas antiguos y el silencio hacen que uno se transporte al pasado. Además, el museo se mantiene activo en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, donde comparten información sobre horarios, precios e historia, acercándose así a un público más joven y promoviendo el turismo cultural. Entre los principales representantes se encuentra el fraile José Rosa Zurita Melendres, director del museo y encargado de la gestión franciscana, Rosa Padilla Pinedo, administradora y responsable de las operaciones institucionales, y Cayetano Villavicencio, historiador y curador del museo, quien coordina exposiciones y actividades culturales. En la actualidad, el convento sigue en funcionamiento religioso y continúa siendo un símbolo de identidad cultural limeña y del arte virreinal peruano. Influencia del diseño. Cumple un papel fundamental dentro del museo en cada una de sus áreas: interiores, industrial, modas y gráfico. Contribuyen a preservar su esencia histórica y a mejorar la experiencia del visitante. En diseños de interiores tenemos la Biblioteca Franciscana. Los libros datan del siglo XV al siglo XIX, elaborados con piel de cordero y cubiertas de madera, reflejando el cuidado artesanal de la época. También se conservan los corales, antiguos libros de los cantos religiosos utilizados por los frailes. Las teatinas, pequeñas ventanas en el techo, aprovechaban la luz natural durante el día, creando una atmósfera tranquila y espiritual. Los azulejos del claustro e iglesia, traídos de Sevilla en el siglo XVII, reflejan la herencia hispano-árabe. Sus patrones geométricos y escenas religiosas fusionan arte y fe, convirtiendo cada muro en un testimonio de mestizaje cultural. Diseño industrial. Cumple un rol clave en la conservación y exhibición del patrimonio histórico. Destaca la pieza del Corpus Christi elaborada con oro durante el siglo XVII, que representa a la Santísima Trinidad y une el simbolismo del sol inca con el cuerpo de Cristo. Las vitrinas de vidrio y base sólida protegen las piezas que permiten la visualización clara, integrándose con la arquitectura colonial y combinando modernidad con respeto por la historia. Diseño de modas. Refleja la identidad religiosa y simbólica del convento. El sacerdote vestía un alba blanca, símbolo de pureza y consagración, y un cíngulo con bordados dorados que representa la caridad y el suave yugo de Cristo. Durante las visitas, los guías del museo también reflejan una identidad visual contemporánea. Visten un chaleco beige con el logo del convento, lo que refuerza la imagen institucional y facilita su identificación. La indumentaria franciscana conserva su valor histórico. La capilla protege el corazón, la capucha representa la humildad, los limoneros guardaban las donaciones. La túnica expresa sencillez y la cuerda con nodos simboliza pobreza, obediencia y castidad. Estas prendas comunican espiritualidad, tradición y diseño en perfecta armonía. Diseño gráfico.
cumple un papel esencial al facilitar la orientación, comunicación y comprensión del entorno histórico. A través de las señalíticas bilingües, carteles y paneles informativos, guía al visitante con tipografías sobrias y colores que armonizan. En el entorno digital, la página web, los banners y las redes sociales amplían la presencia del museo, utilizando colores cálidos, tipografías elegantes y elementos religiosos que mantienen la conexión con su herencia espiritual. Así, el diseño gráfico no solo informa, sino que también acerca la historia del convento a nuevas generaciones, fortaleciendo el vínculo entre patrimonio, diseño y comunidad. Bueno, nos encontramos con una de las guías del museo y le queremos hacer la pregunta de cuál es la parte del convento del museo que más impacta a los visitantes. Bueno, básicamente las catacumbas. ¿Y qué tipo de preguntas suelen hacer los turistas al venir? En general, no solamente esa sala. En general, básicamente preguntan pues por qué existió este tipo de enterramientos, ¿no? Básicamente, quiénes se enterraron allí o cuándo empezó la construcción de ese convento. O, muy interesante, la pregunta es la arquitectura, en base a qué materiales o cómo fue construido, ¿no? Son generalmente las que más realizan los visitantes. ¿Y qué obra o espacio tiene la historia más interesante o curiosa? Bueno, en realidad todos los ambientes, ¿no? Porque cada uno cuenta un poquito de la historia de cada uno de los franciscanos que vivieron acá, cómo llegaron. Y claro, básicamente la biblioteca, por ejemplo, es un ambiente muy importante porque conserva los libros más viejitos desde el siglo XV hasta el siglo XX-XXI aproximadamente. Y con respecto al mantenimiento de las obras de arte, tanto en pintura como escultura, y la propia infraestructura como las catacumbas, están permanentemente en mantenimiento. No hay otra forma. ¿Por qué? San Francisco es un complejo grande, pero aquí lamentablemente el día que no se limpia, todo se llena de polvo. En la época de la pandemia, cuando todo estaba cerrado, cuando no teníamos visitantes, cuando los únicos visitantes eran las palomas y los gallinazos, acá teníamos personal que limpiaba, tanto los jardines como los corredores. Si no se hacía eso, lamentablemente padecían las obras de arte y todos los ambientes. Entonces acá hay personal, una de mantenimiento, de limpieza, que están trabajando desde las 6 de la mañana. Abren las puertas a las 9 y ya ustedes ven el museo limpio, al menos. Tenemos jardineros permanentes, eso es la parte de la infraestructura. Antes de la pandemia nosotros teníamos varios talleres y personal capacitado para la restauración de las obras de arte. El mantenimiento podría ser superficial, como también profundo, dependiendo de la lesión que tengan las obras. Caso de las pinturas de Caballete, si estaban muy deterioradas, se traían al taller, se le hacía el estudio previo, las fotografías, la descripción, se le detectaba la lesión que tenía y luego se intervenía. En caso de las esculturas, que tenemos, aunque no muchas, igual. Entonces pasaban por el rayos X, porque podría ser... Ustedes saben que en la madera los xilófagos son los primeros que destruyen. Y aquí hay esculturas desde el siglo XVI para adelante. La mayoría de maderas, de caoba. Unas en muy buen estado todavía, porque ustedes saben que la caoba en buena hora se hace respetar por el clima y por los ambientes exógenos. Sin embargo, siempre necesitan un mantenimiento y eso es lo que se le hace. Bueno, ahora nos encontramos con una turista que es de Costa Rica. ¿Nos dices cuál es tu nombre? Crisdel. Crisdel, coméntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del recorrido? A mí en particular, mucho el olor. Como que en cada espacio que entrábamos, respiraba así como muy profundo porque tenía un olor muy peculiar, muy particular. Y después el piso, me acuerdo que decía la guía que siempre había como que tantos franciscanos, entonces habían como dobleces en el piso, no sé cómo llamarlo. Entonces por ahí. Y que en muchas pinturas habían perritos y había uno con un pincel. Estaba muy bonito. ¿Te sorprendió algo que no esperabas encontrar? Tal vez en las catacumbas o en la biblioteca.
Sí, o sea, ya por el hecho de las criptas, o sea, no me esperaba eso, no me esperaba como, o sea, no tenía imagen o idea de nada, entonces fue muy impresionante ver como ese espacio como tal. ¿Qué sensación te dejó el espacio? Tal vez de misterio, paz. Sí, porque ahorita también la guía dijo como depende, porque como que nos asustamos porque escuchamos algo y era gente que estaba como limpiando en la iglesia y ella dijo como depende mucho el respeto que le tienes al espacio. Entonces claro, como que me impresionaba el hecho de ese como de o sea, como conservar tantos años y las personas, ahí están los restos reales, entonces como eso, como esa sensación de respeto. Muchas gracias. Conclusiones. Papel de museo como industria cultural en Lima. El Museo Convento San Francisco demuestra que el patrimonio puede convertirse en un motor activo de las industrias culturales. Su gestión combina conservación y turismo, generando ingresos que sostienen la preservación del arte virreinal y fortalecen la economía cultural de Lima. Al integrar educación, tradición y tecnología, el museo equilibra el valor simbólico, impacto social y la sostenibilidad económica. Importancia del diseño en la experiencia del visitante. El diseño es clave para la experiencia del visitante, ya que facilita el recorrido y la comprensión del espacio. Las vitrinas, señaléticas y paneles informativos protegen, orientan y comunican. Incluso los chalecos beige de los guías refuerzan la organización y la coherencia visual. En conjunto, el diseño no solo embellece, sino que hace más accesible y significativa la visita dentro de un entorno histórico y cultural. ¿Cómo este espacio conecta tradición, historia y comunicación contemporánea? El museo crea un diálogo entre el pasado y el presente, uniendo tradición e historia con formas modernas de comunicación. Su arquitectura, conservación y museografía transmiten valores culturales y espirituales vigentes. Al reinterpretar la historia de manera accesible, el museo fortalece el vínculo entre diseño, cultura e identidad colectiva.